En los próximos minutos vamos a ver cómo se corta y cómo se conserva correctamente el jamón, la paleta y el lomo ibérico Sánchez Romero Carvajal para poder disfrutar de todo su sabor, textura y aroma y obtener el mayor rendimiento de cada pieza. El puesto de corte debe tener la altura adecuada para trabajar en una postura cómoda. Debe estar limpio y con todos los útiles necesarios en perfecto estado. El jamonero es fundamental para cortar correctamente el jamón. Debe sujetar la pieza con firmeza para que no se mueva. Para limpiar y cortar el jamón vamos a emplear guante de seguridad, pinzas o tenedor, cuchillos y chaira. Necesitamos 3 tipos de cuchillo, de hoja ancha y con punta para quitar la corteza del jamón y el tocino exterior. El cuchillo jamonero, largo y flexible para extraer las lonchas. Y la puntilla, fina y fuerte para separar el jamón del hueso. La chaira servirá para mantener el filo de los cuchillos. En un establecimiento, el puesto de corte puede convertirse en un lugar preferente, visible y próximo al público, que observa el trabajo del cortador y se deleita con el jamón antes de degustarlo. El aspecto exterior del jamón ibérico de pura raza permite detectar su calidad. La forma alargada, una caña fina y estilizada, su pezuña negra, el corte característico en forma de V, la capa de moho y el espesor y fluidez de la capa de grasa son su garantía. En este gráfico veremos las partes del jamón que vamos a cortar: la maza, la contramaza o babilla y el jarrete. Antes de empezar a cortar el jamón, es necesario limpiarlo. Es aconsejable colocarse previamente el guante de malla metálica para evitar posibles heridas. Usaremos primero el cuchillo de hoja ancha. Damos un corte profundo alrededor de la caña, cortando el nervio del jarrete. Y extraemos la corteza procurando hacerlo siempre en el sentido contrario de nuestra mano para evitar cortarnos. Debemos eliminar el tocino amarillento y oxidado, de sabor rancio, y la corteza de la parte interior del jamón. Si el jamón se va a consumir en un solo día, podemos limpiarlo por completo de piel y grasa. Pero si su consumo va a ser lento, más de 2 o 3 días, entonces solo limpiaremos la parte que vamos a cortar. Así el resto de la pieza quedará protegida. Colocamos el jamón en el jamonero con la parte de la maza hacia arriba. Para cortar las lonchas de jamón, utilizaremos el cuchillo largo. Las primeras lonchas de tocino pueden guardarse para proteger el jamón cuando terminemos de cortar. La hoja del cuchillo debe apoyarse firmemente sobre el corte. El cuchillo se desplazará suavemente, con un ligero vaivén y sin presionar, para conseguir lonchas finas, traslúcidas. Combinaremos el tocino y el magro en las lonchas, incluso a partes iguales, para obtener el máximo sabor del jamón. Cuando lleguemos al hueso de la cadera, haremos un corte alrededor del mismo con la puntilla, intentando pinchar lo mínimo el jamón. Y seguiremos extrayendo lonchas. De la maza procuraremos obtener lonchas de toda la superficie para mezclar los sabores de los diferentes músculos, identificables por su distinto color. Al llegar al fémur, aprovecharemos mejor el jamón girando el cuchillo a lo largo del hueso.
Una vez terminada esta parte, le daremos la vuelta a la pieza para comenzar la contramaza o babilla. En la parte superior comenzamos a cortar el jarrete, que es muy sabroso. Cuando se descubre el menisco, usaremos la puntilla para separarlo del jamón. Esta operación realizada con cuidado no ofrece ninguna dificultad. Al tener el hueso despegado, podremos cortar las lonchas, que saldrán con gran facilidad. Volteamos de nuevo el jamón y volvemos a cortar por la maza. Llegaremos al hueso del peroné y lo quitaremos con una escisión profunda y haciendo palanca. El jarrete puede cortarse en lonchas o en tacos. Una vez finalizado el corte de toda la pieza, el hueso será un excelente condimento para caldo, cocido y otros guisos. El jamón de Jabugo Sánchez Romero Carvajal es un producto delicado, exclusivo y único. A título orientativo, de un jamón de 6 o 7 kilos se obtiene una media de 45 a 50 raciones de 80 gramos. Suele servirse mezclando en el plato lonchas de distintas partes, de forma que se puedan degustar diferentes sabores. La temperatura ideal de consumo está entre los 18 y 24 grados centígrados. Hablemos ahora de la paleta, la pata delantera del cerdo. La paleta de Jabugo Sánchez Romero Carvajal tiene la misma calidad que el jamón. Su peso mediano es característico de la pureza de la raza. Las partes de la paleta son las mismas que las del jamón, pero en la paleta los huesos forman ángulos más pronunciados. Por eso, aunque la técnica de corte es la misma, el procedimiento es algo distinto. En primer lugar, colocaremos la paleta con la contramaza o babilla hacia arriba. Haremos el corte alrededor de la caña y quitaremos la corteza y el tocino amarillento. Empezaremos a cortar lonchas desde el hueso que marca la cima de la paleta. Al llegar al hueso que encontramos en la punta de la paleta, lo iremos bordeando con un giro del cuchillo. Con la maza hacia arriba, comenzaremos el corte hasta llegar al hueso. En esta zona podemos sacar tacos para picadillo y caldos. Por último, el jarrete, la zona cercana a la pezuña, aún nos dará una o dos espléndidas raciones. A título orientativo, de una paleta de aproximadamente 4 kilos se obtiene una media de 25 a 30 raciones de 80 gramos. Y todavía nos queda algo que cortar. Otra pieza única, el lomo de pura raza ibérica Sánchez Romero Carvajal. El lomo procede de la parte dorsal y es también una parte noble del cerdo ibérico. El lomo tiene un sabor, aroma y textura incomparables, matizados por la curación en nuestras bodegas. Para disfrutar plenamente de este lomo ibérico, es recomendable cortarlo en lonchas finas, como el jamón, y en diagonal. Para conservarlo mejor, taparemos el corte con un film de plástico.
Cuando nos llevamos a casa un jamón de Jabugo Sánchez Romero Carvajal, lo más importante es intentar conservarlo bien, pues el consumo será más lento. Haremos el corte circular en la caña, que no afectará a su buena conservación, y limpiaremos de piel y tocino solo la parte que vamos a cortar. Es aconsejable empezar el jamón por la contramaza, que es la parte con menor cobertura de grasa. Y guardaremos algunas lonchas de tocino puro para después cubrir el magro. Cuando terminemos de cortar, cubriremos con lonchas de tocino. Taparemos la pieza con un paño de tela, nunca plástico, y la dejaremos al aire, donde no le dé el sol, el calor o la luz. Cortar bien un jamón, más que una tarea, es un arte que se conquista con la práctica. Cortar bien un jamón significa no solo obtener el mejor sabor, la mejor textura y todo su aroma. Cortar bien un jamón equivale además a sacar todo el rendimiento de un producto exquisito. En Sánchez Romero Carvajal mejoramos día a día para cuidar y ofrecer a nuestros clientes la cultura gastronómica de un producto único en el mundo, que sabe mejor cuanto mejor se conoce.